Hola, buenos días, buenos y hermosos días. Qué domingo tan bonito tenemos hoy, un domingo de sol, un domingo especial, donde salir a caminar se agradece, ¿verdad? Un tiempo de respiro que nos dan para poder recrearnos un rato, hacer deporte, caminar, y la verdad que lo necesitábamos y se agradece porque este domingo es precioso. Así que espero que lo estés disfrutando, que lo estés pasando muy bien con tu familia. Les mandamos muchos cariños a las mamás, un beso muy grande, y a las que no están con nosotros porque ya partieron, bueno, sabemos que están tranquilas también y están en paz. Así que no podemos desanimarnos ni ponernos tristes, sino darle gracias a Dios por todo, por el tiempo que nos permitió disfrutarlas, y a los que la tienen, disfrútenla, porque ellas se lo merecen. Sí, muy bien. Hoy quiero compartir contigo acerca de una experiencia con Jesús en el libro de San Lucas. Si tienes Biblia, ve a buscarla y vamos a leer en San Lucas capítulo 8, el verso 22. Esto es una experiencia hermosa que han tenido los discípulos con Jesús, pero muy difícil. Hermosa, podrán decir los discípulos después que pasó, pero mientras la vivimos fue tremenda. Quizás es una experiencia que tú y yo estamos pasando hoy día, una tormenta, una tempestad. El título de esta porción es Jesús calma la tempestad. Esta es una buena noticia. Jesús calma la tempestad, así que tranquilo, tranquila, sea cual sea tu circunstancia y mi circunstancia, Él tiene el poder de calmarlo, Él tiene poder para ayudarnos. Y vamos a leer la Biblia. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, este es Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él, los discípulos, ¿no? Y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Quién es este? ¡Qué pregunta! Seguro que era un día bastante cargado de trabajo para el Señor Jesús. No nos olvidemos que Él predicaba, sanaba enfermos, escuchaba a mucha gente que le contaba sus problemas. Así que, como todo hombre que trabaja en un día muy largo, y su físico se agota y se cansa. Así que quería descansar un poco, pasar al otro lado con sus discípulos y reposar. Pero en el camino se durmió, y ahí empezó un leve viento que cada vez fue más fuerte, al punto de levantarse una gran tormenta. Si miramos este 2020, lo empezamos de una manera tranquila, con planes, con proyectos, con ideas, pero luego, poquito a poco, empezaron a venir noticias, poquito a poco empezó a crecer el problema, un virus que estaba en China empezó a desparramarse, poquito a poco empezó a levantarse una gran tormenta, no solo en España, no solo en China, sino en todo el mundo. Una pequeña tormenta que se ha hecho un terrible temporal, y claro que levanta en muchos corazones miedo, temor, hasta dolor de los que han perdido a su familia. Muchos problemas se han surgido a través de este virus que está en todos lados. No solo el físico, sino el económico, el moral, el sentimental. La depresión ha venido la tristeza, ha venido preguntas a nuestro corazón. Y tú seguro que crees en el Señor. Y si no crees en Dios, si no crees en Jesús, quizás te estás en este medio de la tormenta desesperando. Aunque has oído de Él, aunque te enseñaron de Él, pero todavía no conoces ese poder que Él tiene, y ese poder que te ha delegado a ti para pasar la tormenta. Ahora bien, nos cuenta la Biblia de que los discípulos, asustados y atemorizados por la tormenta que estaban viviendo, fueron al único que podía hacer algo. Acudieron al único
que podía salvarlos en ese tiempo tan difícil, en ese tiempo de pánico, de temor, en ese tiempo donde miles de pensamientos cruzaron por sus cabezas. Eran hombres experimentados en la pesca, pero no podían controlar esa tormenta, porque no era de la fuerza humana, ni de la sabiduría humana, ni de la autoridad humana, el poder volver a la calma. Era de alguien que tuviera poder sobrenatural. Así que enseguida fueron a Jesús. Le dijeron: Señor, despierta, que nos ahogamos. En otras palabras, le dijeron: morimos, nos ahogamos, ayúdanos. Así que Jesús se levanta y dice que ordena al mar, ordena al viento que callen, que enmudezcan, y ellos paran. En medio de semejante crisis encontraron calma. Por eso en este tiempo donde tú y yo estamos como los discípulos, temiendo por miles de cosas quizás, donde quizás tú te estás preguntando en esta hora: Jesús, ¿por qué no actúa? Miren cómo está sucediendo en tal país o en nuestro país. Miren cómo sucede con la economía. Fíjate lo que está pasando con las vidas. Jesús tiene que actuar. Pero los discípulos, en medio del temor, acudieron a la persona correcta. Tú quizás estás esperanzado en tu astucia, en tu economía, en el gobierno. Sí, esas son personas y son cosas que nos ayudan a avanzar, permitidas por Dios, porque nos da la gracia, la fuerza, la sabiduría. Pero tienes que acudir, como hicieron los discípulos, a alguien que sobrenaturalmente puede ir más allá que cualquier hombre y que cualquier ciencia. Y ese es Dios. En medio del temor, no importa, en medio de la depresión, en medio de la soledad, en medio de las preguntas, en medio de las tristezas, acude a Dios en este tiempo, como hicieron estos discípulos. Maestro, perecemos. Jesús, ayúdanos. Jesús, danos una salida. Jesús reaccionó enseguida. Al clamor de sus discípulos, Jesús reaccionó enseguida. Y yo estoy segura que a tu clamor, a tu oración, a tu pedido de ayuda, Él va a reaccionar enseguida. Y no es porque esté distraído, sino porque está esperando que tú cuentes con Él, que tú pongas tu fe en Él, que tú le dejes a Él intervenir en el medio de tu crisis, operar en el medio de tu problema en este tiempo. Él está queriendo que tú cuentes con Él y lo mires a Él. Así que él agarró y reprendió al mar, reprendió a las olas, reprendió al viento y dice que se hizo bonanza. Jesús tiene esa autoridad. Los discípulos se preguntaban: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedece? Claro, ellos habían visto sanidades, habían visto milagros, pero aún la naturaleza la puede controlar, pensaron los discípulos. ¿Quién es? Él es más que un hombre, Él es Jesús. Él es el que está al alcance de todos nosotros en esta hora y está al alcance tuyo, ahí donde tú te encuentras, para que hables con Él, le cuentes tu problema y lo veas a Él obrar. Él va a actuar y te vas a maravillar, porque Él escucha la oración de los que acuden a Él con fe y los ayuda y los libra. Ahora nos dice que Jesús simplemente les preguntó: ¿dónde está vuestra fe? Y yo te pregunto en esta mañana: ¿dónde está fundada tu fe? No la fundes en la buena suerte. ¿Dónde está fundada tu expectativa? ¿Dónde está fundada tu esperanza? Qué bueno que hoy puedas tomar la determinación de depositar tu fe en Dios. ¿Y cómo va a crecer ella? A medida tú vayas hablando a Dios y viéndolo como Él obra. A medida vayas leyendo la Biblia y encontrando casos como este, que a hombres normales, naturales, pescadores rudos, hombres que apenas conocían a Jesús, fueron librados tan solo por clamar, tan solo por pedir ayuda. A veces el orgullo, a veces
no te permiten llegar a Jesús. Ellos podrían haber dicho, a ver, somos pescadores buenos, nosotros vamos a poder sacar adelante este barco. Pero se dieron cuenta que ni la experiencia, ni los años, ni la fuerza de un pescador rudo podía volver al cauce ese barco en medio de semejante tormenta. Y no te sientas frustrado porque no sepas cómo sacar a tu familia, o tu mamá, no te sientas frustrada porque no entiendas cómo ayudar a tu esposo, cómo darles de comer a tus hijos. Acude al único que sobrenaturalmente puede hacer milagros. Aún en el viento, en el mar, aún en la creación, Jesús hace milagros. Los hace en el corazón, cambiando a las personas. Los hace en las vidas, que le dan el poder, el privilegio, le dan la oportunidad de que Jesús intervenga. Imagínense ustedes que ellos hubiesen callado, no lo hubiesen llamado por orgullo, no lo hubiesen llamado por vergüenza, por sentirse condenados, por sentirse culpables de no haber conocido el viento, de no haber entendido. Ahí habían muchas otras cosas que estaban actuando en esa tempestad. Pero más allá de lo que estaba actuando, había una enseñanza. Y en todo este tiempo de estar en casa, más allá de que hay un virus mortal que está golpeando a muchas familias y a muchas naciones, hay una enseñanza para nosotros en este tiempo. Y es que si nos acercamos a Jesús en medio de esta tormenta, no saldremos de ella como entramos. Saldremos mejores aquí dentro en nuestro corazón, porque habremos adquirido el tesoro de conocer a Jesús en medio de una tormenta. Esos pescadores no fueron igual. Luego de ese día de experiencia con Jesús, no fueron los mismos, porque conocieron que en quien habían depositado su vida, su clamor, su expectativa, no les falló, ni les defraudó, sino que calmó la tormenta y los llevó a la otra orilla sanos y salvos. Yo te digo, en este hermoso día, sea cual sea tu tempestad, ya sea físico, emocional, material, ya sea crisis de matrimonios, porque quizás el tanto estar en la casa está provocando que los caracteres se levanten, los matrimonios tengan diferencia, los hijos con los padres tengan diferencia. Yo te animo a que lleves tu tormenta a Jesús con tus palabras. Dile, Jesús, ayúdame porque me ahogo. Ayúdame porque no encuentro salida, no entiendo cómo avanzar. Jesús, ayúdame, y encontrarás que la paz de Dios inundará tu vida y encontrarás el oportuno socorro para este tiempo, que no vendrá nada más y nada menos que de un ser sobrenatural que te creó y que sabe cómo te sientes y cómo salir adelante y cómo sacarte y llevarte seguro y segura hasta la otra orilla. Aunque sean días difíciles, podemos confiar en Jesús. Yo te animo que en esta tarde, en esta mañana, oremos juntos. Con tus palabras y con las mías vamos a llegar a Jesús. Tan sencillo como decirle, Señor, aquí estoy, como tus discípulos, en una tormenta que no puedo controlar, en un día que no puedo acabar, que vienen muchos pensamientos a mi mente, muchas ideas de desánimo, de depresión y de amargura. Pero te ruego que tú me ayudes en este día, Jesús, a llegar al otro lado de la orilla. Ordena, Señor, que los vientos y los mares y los pensamientos callen y enmudezcan y que tenga bonanza mi hogar, mi familia y yo. Y Dios te va a dar en este día esa tranquilidad que necesitas para acabarlo con bendición. Y mañana tendrás que volver a intentarlo. Tendrás que volver a hablar con Jesús. Tendrás que volver a darle ese día en el cual
Vendrán nuevos desafíos para que tu fe crezca. Y usa tu fe. ¿Y cómo la usas? Yendo a Jesús. Y dile, yo espero de ti en este día tu ayuda, tu fortaleza, la gracia para pasar la tormenta y llegar al otro día en victoria. Es un gusto compartir la palabra contigo. Yo espero que la puedas entender y poner por obra. No sea simplemente un escuchar, sino un actuar. Y compártela con otro. Transmite paz, transmite bendición, transmite tranquilidad a través de Jesús. No por lo que ves humanamente que sucede en el mundo, sino por lo que Jesús pone en tu corazón y por lo que lees en la Biblia. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga tu vida, a los que viven solos. Dios bendiga tu presente y tu futuro. Sea este un año de bendición a pesar de todas las cosas para todos. Nos vemos pronto. Bendiciones.